Juan Pablo, ahí está grabando, perfecto. Ya, entonces esto después, o si lo puedo subir al Classroom, ¿ya? Entonces, multiplicación y división en Q, les decía que vamos a partir trabajando con la multiplicación. Brevemente, vamos a repasar rápidamente cómo se multiplican y dividen todo tipo de racionales, partiendo por los decimales, ¿ya? Así que, multiplicación de decimales finitos. Vamos a hacer la especificación. Finitos. Bien, entonces voy a correr esta cosa. Ahí se ve. Ya, multiplicación de decimales finitos. Yo les decía que para multiplicar decimales finitos, lo que uno hacía era multiplicar de manera tal que se ignora en un principio la coma. O sea, multiplico los decimales, ambos factores, como si fuesen números enteros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer solamente un ejemplo. Y ahí vamos a ir agregando algunas notaciones. Ejemplo. 3,48 por 0,5. ¿Ya? Para no hacerlo tan complejo. Entonces les decía que lo que vamos a hacer es multiplicar de tal manera que vamos a ignorar o vamos a omitir la existencia de las comas decimales. ¿Ya? Es decir, vamos a multiplicar esto como si fuese 348 por 5. Nos queda 5 por 8, que es 40. Aquí la reserva. 5 por 4, que es 20. Más 4 son 24. Reserva. 3 por 5, 15. Más 2 son 17. Ya me corro la cifra y es todo por 0. 0, 0, 0. Sumo todo y me da 0, 4, 7 y 1. ¿Ya? Entonces aquí como notación, insisto, lo que hacemos es multiplicar estos números, como si fuesen unos números enteros, ¿ya? Ignorando la coma. Vamos a poner aquí. Se multiplica, entre comillas, ignorando las comas decimales. Las comas, se quedó feo. Las comas decimales. Esa es esa parte. Y cuando llegamos al resultado, la coma decimal del resultado la vamos a ubicar de tal manera que la cantidad de cifras decimales del producto va a ser igual a la suma de la cantidad de cifras decimales que hay entre los dos factores. Es decir, aquí ¿con cuántos decimales va a quedar? Va a quedar con 3 decimales, con 3 cifras decimales, porque en total entre los dos factores tenemos 1, 2 y 3 cifras decimales. Pues aquí son 3 espacios, ¿ya? Vamos a poner aquí el producto queda con el número de cifras decimales igual a la suma, no, igual a la cantidad total de cifras decimales en los factores. Igual a la cantidad total de cifras decimales en los factores. ¿Bien? Ahí está. ¿Ya? Lo escribo así sin que lo vean por un tema de comodidad, pero ahí está. ¿Ya? Entonces, por eso nos queda que el resultado final, aquí voy a poner respuesta, sería 1,74. Porque ese cero finalmente podría omitirlo. ¿Ya? Recuerden que no hace falta escribirlo porque es un cero que está al final, ¿cierto? Los ceros que están al final, siendo decimales, no son relevantes en matemática. Creo que les expliqué alguna vez que son relevantes solamente, no se lo he explicado a ustedes, son relevantes solamente cuando estamos hablando de un tipo de medición y me dicen que entre más decimales tenga un resultado, entre más cifras decimales tenga un resultado, más exacto es. ¿Ya? Pero 1,74 o 740 matemáticamente es lo mismo. ¿Ya? Así que ahí está el tema de la multiplicación de decimales finitos.
Aquí como detalle, voy a poner aquí, les decía el recordatorio, que la multiplicación de decimales infinitos se recomienda que en lugar de multiplicar los decimales en sí, se haga la transformación de decimal a fracción y luego se haga la multiplicación. Entonces, para multiplicar decimales infinitos, se recomienda transformarlos a fracción y luego realizar la multiplicación de dichas fracciones. ¿Ya? Ahí está como materia. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto ya todo lo que es la multiplicación de decimales. Olímpicamente me estoy saltando, insisto, en la multiplicación de infinitos, porque lo vamos a ver en verdad cuando trabajemos fracciones. ¿Ya? Así que foto a esto, que se va para el Instagram. Y vamos ahora con la división de decimales finitos. Bien. Entonces, siguiente tema. División de decimales finitos. Voy a borrar todo lo anterior. Voy a bajar el título. Vamos a borrar un poquito de tinta. Salvar la economía y el planeta. Bien, entonces, ahora en lugar de multiplicación vamos a trabajar con la división. División de decimales finitos. Quedó horrible, vamos a escribir igual. De decimales finitos. Ya, aquí me he encontrado con que hay distintos métodos, ¿ya? Pero lo que vamos a trabajar directamente es el amplificar la división completa. Como estamos amplificando es multiplicar por el mismo número tanto numerador como denominador, en este caso tanto dividendo como divisor, por potencias de 10, es decir, por 10, por 100, por 1000, etc. Con tantos ceros como la cantidad mayor de decimales que haya entre los números que se están operando. Vamos con un ejemplo. Esto ya lo trabajamos, insisto, por eso solamente voy con ejemplos y hago algunas como anotaciones. A ver, ¿qué tal si dividimos 54,012 dividido en 1,5? ¿Ya? Trabajo más que nada con los 5 como ejemplo porque son un poco más sencillos de trabajar rápidamente. ¿Ya? Entonces les decía que vamos a amplificar esto, vamos a multiplicar toda esta operación, lo escribimos si fuese una ecuación, pero solamente por temas de comodidad. ¿Ya? Vamos a amplificar por cuánto. Fíjense que aquí tenemos 3 cifras decimales y aquí tenemos solamente una. A diferencia de la multiplicación, aquí no sumo la cantidad de cifras decimales, ¿sí? No voy a amplificar por algo con 4 de cifras decimales, sino que me acojo al que tenga el mayor número de cifras decimales. Aquí tengo 3, aquí tengo 1. Basta con que amplifique entonces por 1000. 3 ceros, porque tiene la mayor cantidad de cifras decimales que tengo en estos dos números es 3. No es la suma, eso es para la multiplicación. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Mira, simplifico por 10.000, que sería algo con 4 ceros, porque en total tengo 4 cifras, también me va a salir. Pero me van a quedar dos números que son múltiplos de 10. Entonces lo puedo dividir igual, pero va a ser una multiplicación que puede ser un poquito más compleja, siendo que la puedo hacer más sencilla. Si amplifico por 1000, ya me queda suficiente. Entonces, mire, si multiplico esto por 1000, es como si yo la coma la corriese 3 espacios hacia la derecha. Entonces esto me queda como 54.012. Ya se hacen el trabajo, independientemente, así aparte, hacen 54,012 por 1000 les va a dar esto. Dividido, aquí el tema es que aquí nos vamos a pasar, ¿ya? Va a quedar como. Esta vez se borra 3 espacios, pero tengo solamente uno, mira. 1
2, 3. Es decir, esos dos espacios que me quedaron, 1, 2, 3, son dos ceros. Me quedan como 1500. ¿Ya? Así que vamos a dividir esto por 1500. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos recién? Se amplifica la operación por una potencia de 10 con tantos ceros, vamos a poner aquí comillas, que uno lo podría explicar de manera un poquito más formal, pero al menos estamos haciendo más que nada para que se entienda y trabajemos directamente en la práctica, con tantos ceros como sea la mayor cantidad de cifras decimales en la operación. Aquí voy a recalcar, no es la suma. No es la suma, ¿ya? Si digo que no es la suma, me refiero a que no se suman las cifras decimales de los números que se están operando, sino que veo cuál es la mayor. Ya si tenía 3, multiplico por algo con 3 ceros. Aquí, 1, 2, 3, 1. Son 3, aquí es 1, 1, 2, 3, amplifico por algo con 3, ¿ya? Por si acaso. Entonces ahora procedemos a dividir. Nos quedó una división que no se ve sencilla específicamente, pero fíjense que de pasar de dividir decimales, racionales específicamente, lo transformamos de tal manera que nos queda una división de enteros. ¿Ya? Y la división de enteros sí la hemos trabajado antes. Entonces dividimos simplemente, ¿ya? Tengo aquí 4 cifras, tengo que ver cuántas veces cabe el 1500 en este número. Entonces 1500. En el 5 no cabe, 54 tampoco, 540 tampoco. Aquí recién empiezo a revisar, ¿ya? El 15.000 trabaja como el 15, ¿cierto? Un 15 con 2 ceros, finalmente. Entonces me centro en la tabla del 15. Dice 15, 30, 45, 60. Y estamos trabajando con, fíjense bien, el 15, básicamente, este 15 del 1500, tengo que ver cuántos me caben en 54. Más o menos como una forma de trabajar. Entonces yo diría que cabe 3 veces. ¿Ya? Porque 3 por 15 es 45, está cercano. Y si digo 4 sería 60, sería 6.000 que me paso. Así que 3 por 15.000, lo escribo acá, me da 45.000. Digo, a ver, por 1.500 sería 4.500, hago la resta, y nos queda 1, 0, 14 menos 5 es 9, le pido uno aquí y me queda 0, ¿cierto? Y ahí queda, 3 veces. Bajo el signo siguiente, que es el 2. 1.500 en el 9.000. ¿Ya? Ese ya cabe varias veces, sería 6 veces. 6 por 15 es 90. Le agrego los 2 ceros. Hago la resta, me queda simplemente 12, ¿cierto? Aquí yo continuaría, pongo la coma, le agrego un 0. No me cabe, lo registro que no me ocupo, si le pongo ahí un 0. Pongo aquí, de nuevo no ocupo, otro 0. Y ahora recién puedo ponerle las cantidades de ceros suficientes para que quepa. Y el 15 en el 120, si estoy pensando sin los ceros, cabe, como yo puedo, 8 veces. ¿Ya? Veamos si es verdad. 8 por 0 es 0, 8 por 0 es 0, 8 por 5 es 40, me sobran 4, 8 más 4 es 12. Y sí, efectivamente, me queda aquí que cabe exactamente esta cantidad. Entonces, esta división me da como respuesta 36,008. Fíjense que la coma, a diferencia de la multiplicación, que la coma la pone 1, ¿no es cierto? La coloca uno de manera consciente, fijándome en la cantidad de cifras que tenía en los factores. Aquí la coma aparece de forma natural a la hora de hacer la operación entre la división entre dos números enteros. ¿Ya? Aquí, aunque divide enteros, nosotros vimos anteriormente que la división de enteros no siempre, y de hecho, generalmente nos va a entregar como resultado un número racional, un decimal. Y aquí está. Ya la coma aparece solita.
no es que nosotros nos fijemos, tengamos que pensar específicamente dónde aparece la coma, no, aparece sola al hacer el desarrollo normal entre división de dos números enteros. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a poner como respuesta. Aquí nos da que esto sería el cociente entre estos dos es 36,008. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. De igual manera, si divido números decimales infinitos, se recomienda nuevamente transformarlos a fracciones. Eso voy a escribir ahora. Entonces, no tengo que dejar de estar esto. La división de decimales infinitos, vamos a ver aquí, al igual que la multiplicación, al igual que en la multiplicación, se recomienda transformarlos a fracción. ¿Ya? Entonces, si lo transformamos a fracción, después se entiende, no hace falta que lo escriba todo. Nuevamente, se entiende que si lo transformamos a fracción, después los opero como si fueran una división de fracciones. ¿Ya? Listo con los decimales. Lo que nos queda ahora es trabajar con fracciones. ¿Ya? Recordar cómo se trabajaban las fracciones. Vamos a respaldar esto. Ahí está. Y ahora vamos con la multiplicación de fracciones. ¿Ya? Y por lo mismo, como tanto hemos hablado, que si son infinitos, vamos a trabajarlos como si fuesen fracciones, lo vamos a transformar. También vamos a ver algún ejercicio donde veamos decimales infinitos, ya sea periódicos o solo periódicos, lo vamos a transformar en fracción, y esos son los que vamos a multiplicar o dividir según corresponda. ¿Ya? Entonces, ahora viene la multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. ¿Ya? Entonces, si tenemos multiplicación de fracciones, vamos a ir al tiro a un ejemplo, como les decía. Ejemplo. Están limpiando afuera, se escucha ese aspirador. Una fracción de cualquier tipo, dígase, a ver, 3 cuartos por 12 séptimos. ¿Ya? Tenemos eso. Yo les decía, cuando vimos esto alguna vez anteriormente, que el multiplicar fracciones se hace para el lado, ¿cierto? Es decir, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Lo puedo escribir así. Se multiplica 3 por 12 dividido en, qué feo hace 4. Me quedó aún más feo. Vamos, y así yo puedo. Mejor. 4 por 7. ¿Ya? Y cuando llegamos a este punto, yo también les decía que antes de multiplicar, aquí uno se embala y dice, esto es 36 partido del 28. Ya, pero no es que es un número muy grande. Si se puede, tengo que ver con cada uno de los números de arriba, de los numeradores, ver si se puede simplificar con alguno de los denominadores. ¿Ya? Veamos, el 3 no se puede simplificar ni con el 4 ni con el 7. ¿Ya? Más que nada porque no tiene ningún factor en común o división en común, salvo el 1, que no nos sirve mucho. El 12, en cambio, el 12 y el 4, ambos son múltiplos de 4, ¿cierto? Así que se puede simplificar por 4. Cuando hablamos de simplificar, recuerden que eso se refiere a dividir tanto el número de arriba como el número de abajo por un mismo número. Entonces, a ambos lo vamos a dividir por 4. Si simplifico por 4, me queda que el 12 se convierte en un 3, ¿cierto? Porque 12 dividido en 4 me queda 3. No es que se convierta, sino que estamos haciendo la división. Y el 4 lo reemplazo por un 1, quedando esto como 3 por 3 dividido en 1 por 7. Y esta multiplicación nos queda bastante más sencilla. 3 por 2 es 36, en lugar de 36 vamos a trabajar con 9, porque 3 por 3 es 9. Y abajo, en el denominador, nos queda
1 por 7, que sería 7. La gracia de esto es que nuestro resultado final ya quedaría irreducible. Porque si no, si hubiéramos escrito 36 dividido en 28, nos hubiera tocado dividir tanto arriba y abajo por 4. O sea, igual hubiéramos simplificado al final. Yo se lo recomiendo antes porque es más sencillo simplificar números más pequeños antes de ser multiplicados que números más grandes. En este caso, 36 y 28. ¿Ya? Salía más fácil dividir el 12 y el 4, ¿cierto? Por 4. Así que eso. ¿Qué fue lo que hicimos finalmente entonces? Vamos a redactar qué fue lo que hicimos antes. Entonces, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí, ¿cierto? Se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Si se puede, se simplifica. Y eso lo recalco. Y la simplificación fue eso que hice aquí. ¿Ya? Ahí está. Y eso es todo el tema con la multiplicación de fracciones, ¿eh? Ya no es más complejo que eso. Vamos a hacer otro ejemplo donde ahora vamos a trabajar con los decimales infinitos, que los tenemos ahí como relegados al olvido. Ya vamos a hacer con otro ejemplo entonces. Ejemplo. Veamos. 1,8 periódico. Vamos aquí, voy a inventar, vamos a ver qué es lo que sale. A ver, no sea tan marciano. Quiero ver uno que no sea tan extraño. A ver. ¿Cómo estoy inventando el ejercicio ahora? Cuesta cranearlo, a ver. Encuentro. No necesito. A ver. Ya, ¿qué rayos? Lo que salga. 0,31 simple. ¿Ya? Yo les dije que vamos a multiplicar números infinitos. No va a salir una fracción muy bonita, pero bueno. Vamos a ver el método que tendríamos que trabajar si es que aparece cualquier multiplicación de números decimales infinitos, ya sea periódico como este o semiperiódico como este. Entonces les decía que aquí había que transformarlo primero a fracción, ¿cierto? Así que vamos a reescribir nuestra operación como una multiplicación de fracciones. ¿Dónde vas igual? Bueno, el 1,8 periódico se transformaría en 18 menos 1, ¿cierto? Recuerden que tenemos que restar en el numerador todo el decimal menos la parte no periódica, dividido en tantos 9 como cifras tenga el periodo. Por 31 menos 3, todo el decimal, salvo ese cero que está sobrando ahí, menos la parte no periódica, es decir, menos 3, dividido esto en tantos 9 como tenga el periodo y tantos ceros como tenga el anteperiodo. Un 9 y un 0. Resolvemos, nos queda esto como 17 novenos por 28 90 avos. ¿Ya? Lo que tocaría ahora sería multiplicar, ¿cierto? Nos quedaría como, a ver, lo sale acá abajo. ¿O no? Igual, igual. Vamos a ir acá al lado. Quedaría como 17 por 28. Esto sobre 9 por 90. ¿Ya? Y antes de multiplicar, recuerden, siempre les había dicho que vemos si se puede simplificar algo, ¿cierto? Yo lo hago en esta parte, generalmente, porque aquí si teníamos la posibilidad de que sean cruzados, por ejemplo, un 4 con el 12, que no son parte de la misma fracción, aquí queda más accesible. Pero aquí se puede haber hecho antes, ¿cierto? El 28 y el 90 ambos son pares, los puedo haber dividido por 2, incluso por 4. El 28 es múltiplo de 4 y el 90
Creo que también, ¿o no? Sí, es múltiplo de 4. Así que tanto el 28 como el 90 lo vamos a dividir por 4. 28 dividido en 4 nos da 7, si ya lo conocemos. 90 dividido en 4, si no es tan evidente, es 15. ¿Ya? Así que nos queda eso. El 9 no se puede simplificar ni con el 7 ni con el 17, ambos son primos, y el 15 es la misma historia. Así que esto nos queda como, lo voy a reescribir, es lo mismo que 17 por 7 dividido en 9 por 15. Y aquí lo que toca simplemente es hacer la multiplicación, ¿cierto? De los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Ya sabemos, ya me adelanto que como estamos multiplicando y ya reduje lo más que pude, que mi resultado va a ser irreducible. 7 por 17. 7 por 7 es 49, me sobran 4. 7 por 1 es 7 más 4 es 11, 119. Dividido en 9 por 5 es 45, sobran 4. 9 por 1 es 9 más 4, 13. Nos queda, el resultado final sería 119, 135 avos. Esa sería la respuesta. Y sabemos ya, insisto, que es irreducible porque lo que se podía reducir lo redujimos antes. He ahí, queridos míos, la multiplicación de números racionales. ¿Ya? Ya vimos los decimales finitos, vimos las fracciones y de paso vimos los decimales infinitos también. Así que hasta ahí llega la multiplicación de decimales. De racionales digo, vamos ahora con la división. Respaldamos. Y es que ojalá todo esto, yo voy a empezar a trabajar en convertirlos en videos más amigables. Ya me compré una pizarra grandota, la compré recién ayer, tengo que instalarla todavía, no lo he hecho. Y nada, pues a ver si sacamos a flote un canalcito de YouTube. Mira ahí, ojalá vuelva después, no pasé la lista. La estoy respaldando ahora, vamos a ver si aparece después. ¿Ya? Bien, entonces, división de fracciones. Y cuando hablemos de división de fracciones, también vamos a trabajar con los decimales infinitos. Ya. Borramos acá. Ahí se va todo. Todo borrado como si nunca existió. Bien, entonces, división de fracciones. División de fracciones. Me puse 13, muy bien. Fracciones. ¿Ya? Entonces le decía, como hemos trabajado anteriormente con todos estos casos, un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ejemplo, a ver, cualquier fracción. 18, qué feo ese 8. 18 25avos dividido en 81 20avos. ¿Ya? Bien. Generalmente yo les decía, cuando vimos este tema de la división de fracciones, que habían dos formas, ¿cierto? Una que era multiplicar cruzado y otra, que es la que personalmente yo prefiero ocupar, tomar la fracción que hace de divisor, es decir, la segunda fracción, invertirla, ¿ya? Es decir, pasar el denominador, el 20, arriba y el 81 abajo, y la operación pasa a ser una división, una multiplicación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, esto nos queda como, lo voy a hacer acá al lado, el 18 25avos se mantiene exactamente igual, pero el divisor es el que vamos a invertir. Vamos a quedar el 20 arriba y el 81 abajo. De tal manera que pasamos de trabajar de una división a una multiplicación. ¿Ya? Y aquí, ya que lo que nos queda hacer es operar como siempre lo hemos hecho. ¿Ya? Es decir, como lo hicimos en la forma anterior. Esto nos queda como 18 por 20 dividido en 25 por 81. Y como siempre, como si lo hubiéramos hecho toda la vida, ¿cierto? Como siempre, vamos a simplificar todo lo que podamos. En este caso tenemos veamos, el 18 se puede simplificar. El 18, recordemos que es 9 por 2, es 3 por 6, tenemos esas como opciones, ¿cierto?
No se puede simplificar con el 25, pero sí con el 81. El 81 es 9 por 9, ¿ya? Entonces, 18 y 81, ambos son múltiplos de 9, simplifico por 9. El 81 dividido en 9 me queda 9. El 18 dividido en 9 me queda 2, ¿ya? 25 y 20, ambos son múltiplos de 5. 20 dividido en 5 me da 4 y 25 dividido en 5 me da 5. Por ende, esto nos quedó harto más hermoso que 18 por 20, 25 por 81, sino que nos queda simplemente como 2 por 4, dividido en 5 por 9, que es harto más pequeño. Fíjense que si no, hubiéramos tenido que simplificar por 36, porque simplificamos por 9 y por 4. 9 por 4 es 36. Hubiéramos estado un buen rato simplificando. Y eso nos queda como 8, 45 avos, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nuevamente, vamos a escribir la parte más teórica, ¿cierto? Vamos a decir, de los métodos conocidos, son básicamente dos los que yo les enseñé anteriormente, se recomienda invertir vamos a decir la segunda fracción, ya, no es la forma más correcta de decirlo, pero es la fracción que hace la vez de divisor. Si lo escribo así, algunos se van a confundir. ¿Ya? Solamente invertir la segunda fracción cambiando la división por una multiplicación. ¿Ya? Y luego se opera como ya hemos trabajado anteriormente. Entonces aquí la respuesta sería, vamos a remarcar, 8,45 euros. Bien, vamos a hacer ahora entonces una división de números decimales, infinitos, periódicos y semiperiódicos. Ya insisto porque eso estaba como pendiente. ¿Nos quedan 3 minutos? Yo creo que alcanzo. Entonces, otro ejemplo sería, voy a inventar cualquiera, 2,7 periódico dividido en 0,35 semiperiódico, ¿ya? Muy parecido al anterior, al otro que hicimos de este estilo, pero lo importante, insisto, es que vamos a poder dividir cualquier par de números racionales, ya sean en fracción, decimal finito, infinito, etc. Entonces, primer paso, como dijimos antes, transformar. Ya vamos a transformar esto en fracciones, quedando como el 2,7 periódico sería 27 menos 2, todo eso dividido en 9, ¿cierto? 27 menos la parte no periódica, dividido en tantos 9 como cifras tenga el periodo. Esto dividido en 35 menos 3, por 35 menos 3, todo esto dividido en 90. ¿Por qué? Un 9 por ese 5, un 0 por ese 3. Un 9 por cada cifra del periodo, un 0 por cada cifra del anteperiodo. Resolvemos y nos queda 27 menos 2, esto es 25 novenos, es igual, dividido en 32 noventavos, ¿cierto? Como es división, esta la vamos a invertir, quedando con 25 novenos por 90, 32 avos, ¿ya? Sigo acá al lado. Y nos queda esto como multiplico por al lado, ¿cierto? Numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Nos queda como 25 por 90 dividido en 9 por 32. Y llegado a este punto, como hemos hecho varias veces, se simplifica. Obviamente 9 con el 90, ¿cierto? Dividido por 9, aquí me queda 1. Dividido por 9, aquí me queda 10. Veamos, 25 con el 1 no vale la pena, queda igual. 25 con el 32 no se puede. El 10 con 32 sí se puede, ¿ya? Ambos son pares. Así que ambos lo voy a dividir por 2. El 10 lo vuelvo a dividir, y por 2 me queda 5. Ahí está. El 32 dividido en 2 me da 16. Si llego a ese punto que no puedo simplificar nada más, multiplico. Y me queda 25 por 5. Lo vamos a escribir para que no estemos tan perdidos.
25 por 5 dividido en 1 por 16. 25 por 5 es 125. 16 por 1 es 16. ¿Ya? Así que ahí nos queda nuestra respuesta, que es irreductible porque todas las reducciones hicimos antes. Insisto. Eso es, chicos y chicas. Chiques y pollos. ¿Ya? Y pasando ya a respalde la lista una vez más. Estaríamos listos por hoy. Ya como les decía, al empezar la clase, decidí en lo que nos queda de semana, que son esta clase y la siguiente, no vamos a trabajar con ticket de salida, los retomaremos la próxima semana. ¿Ya? Y vamos a ver qué ocurre con los contenidos. Ya tenemos que hablar con la profesora Natalie y en base a eso va a quedar los nuevos contenidos para la próxima semana. Probablemente nos vamos a devolver un poquito en los contenidos que estamos trabajando, así que vamos a aprovechar de repasar. Eso, queridos míos, respaldo esto y estamos. ¿Ya? Eso por hoy. Cuídense, nos estaremos viendo mañana. ¿Ya? Si queda alguna duda, me avisan. Voy a dejar de grabar recién. Así que voy a tratar de subir esto al Classroom para que los compañeros que no estuvieron conectados lo puedan respaldar también, lo puedan revisar. Cuídense mucho, nos vemos mañana.